buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. La historia de Kuwait es bastante compleja. Es un territorio que estuvo en constante conflicto, pasando de ser un protectorado de Portugal a estar bajo control británico, de ser invadido por Irak a estar bajo la vigilancia de Estados Unidos. En este video vamos a ir recorriendo cada momento de la historia de este territorio. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Las cercanías de Kuwait con la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates hizo que desde la Edad de Piedra el territorio kuwaití estuviera ocupado. Los sedimentos transportados por dichos ríos hacían que la riqueza pesquera de su desembocadura atrajera a distintas civilizaciones como los Ubaid, pobladores de la antigua Mesopotamia, que se asentaron en los estuarios del norte del país sobre el año 4500 a.C. La civilización Dilmun también se asentó en las ricas aguas de Kuwait, creando una ciudad en la isla de Failaka, siendo sus ruinas uno de los grandes vestigios de la Edad de Bronce que hay en todo el mundo. También los griegos se instalaron desde el 600 a.C. en la isla Failaka, en la zona de Al-Hasnahil, denominándola Icarus, donde permanecieron hasta aproximadamente el 300 a.C. En dicho período, ciertos elementos de la mitología griega se mezclaron con la cultura local que se desarrollaba en la isla desde el 700 a.C. Este lugar fue clave en el comercio de la ruta entre Mesopotamia y la India. Tiempo después, los persas conquistaron el actual territorio de Kuwait hasta que en el 623 después de Cristo, los árabes derrotaron a los persas en la batalla de Sat al-Salasel, en la zona de Qasima, pasando a dominar el territorio de ahí en adelante. Las referencias más antiguas al territorio de Kuwait se hicieron en mapas portugueses del siglo XVI de Luis Lázaro y Domingos Teixeira. A partir de ese momento, la región se convirtió en un protectorado portugués. Las tribus árabes del Shatt al-Arab se aliaron con los portugueses para protegerse contra el Imperio Otomano y los persas. En 1521, Kuwait estaba bajo el control portugués. A finales del siglo XVI, los portugueses construyeron un asentamiento defensivo en el país. Kuwait nació en el siglo XVI cuando varios clanes de la tribu Al-Anisa migraron a la orilla norte del Golfo Pérsico desde el Najd, su tierra natal afectada por las hambrunas en la Arabia Central. Se asentaron en lo que hoy es conocido como Qatar durante más de 60 años y más tarde viajaron a través del mar para reasentarse en la isla de Chader, donde ya había un pequeño fuerte, Kut. De acuerdo al Ministerio de Información kuwaití, el país fue fundado en 1672 durante el Emirato de Barrak bin Guray en Bani Khalid. En 1716 se instala en Kuwait la familia Al-Sabah y en 1752 un miembro de esa familia es nombrado el primer soberano de Kuwait, Sabah bin Hader. Bajo su reinado, en 1760, se construye la primera muralla alrededor de la ciudad, de 750 metros de longitud. Kuwait nunca formó parte del califato abasí en el siglo VIII, ya que no existía como tal en esa época. Kuwait fue incorporado al Imperio Otomano. Prueba de ello es que Sheikh Mubarak tenía la bandera otomana sobre su palacio y ejerció plenamente la autoridad otomana en sus tierras. Los actuales dirigentes del país son descendientes de Sabah I, quien fue escogido por la comunidad formada principalmente por comerciantes. Le fueron encomendadas las tareas de administración del Estado, incluyendo los asuntos exteriores y la fiscalidad. Esto representa una particularidad frente al resto de Emiratos Árabes del Golfo Pérsico, donde los dirigentes tomaron y mantuvieron su autoridad por la fuerza. El siglo XVII presenció tiempos tumultuosos en la península arábiga. Lo que es conocido ahora como Kuwait
Fue tierra ocupada por tribus que era utilizada para el comercio de especias con la India. En el siglo XVIII, la mayoría de la población del lugar se mantuvo gracias a la venta de perlas. En 1899, la creciente influencia británica llevó a Kuwait a convertirse en un protectorado británico. En la primera mitad del siglo XX se llevarían a cabo en Kuwait una serie de reformas y construcciones de corte occidental. En el Acuerdo Anglo-Otomano de 1913, los británicos y los otomanos acordaron en definir Kuwait como una casa del Imperio Otomano. En 1914 se construye la primera planta de desalinización del país y 7 años más tarde se levanta la tercera muralla de la ciudad, con 6.400 metros de longitud. Desde 1919 se produjeron muchas incursiones de los wahabíes saudíes contra Kuwait. El británico militar Percy Cox impuso el protocolo Uqair de 1922 entre Kuwait y los Neg de Abdelaziz bin Saud. En 1922 se instala en el país la primera biblioteca pública y en 1927 finalizarían las obras de construcción del primer aeropuerto del país, en el cual aterrizaría el primer avión al año siguiente. En 1928, Abdul Aziz al-Rashid publica el Kuwait Magazine, el primer periódico del país. Para 1933, el municipio de Kuwait instala el alumbrado eléctrico en el mercado de la ciudad. En el 1938 marca el comienzo de una nueva era de prosperidad en el país. En ese año se descubre petróleo en el yacimiento de Burgan, tras lo cual en 1942 se funda el primer banco de Kuwait. 4 años más tarde comienzan las exportaciones petrolíferas del país. El petróleo convirtió a Kuwait en uno de los países más ricos de la península arábiga y en 1953 se convirtió en el mayor exportador de petróleo del Golfo Pérsico, atrayendo a numerosos trabajadores inmigrantes a los que escasamente se les concedió la ciudadanía. Kuwait, habiendo amasado una gran riqueza, fue el primero de los estados árabes del Golfo Pérsico que declaró su independencia. Lo hizo el 19 de junio de 1961. Esta declaración fue combatida por Irak hasta 1963. Durante la guerra Irán-Irak, en la década de 1980, el Emirato de Kuwait, que se veía amenazado por la Revolución Islámica de 1979 en Irán, se convirtió en el principal aliado y sustento económico de Irak. Las cuantiosas ayudas económicas kuwaitíes le ocasionaron incluso algunas escaramuzas cometidas por el régimen de Teherán. El puerto de la ciudad de Kuwait fue utilizado durante aquellos años como el principal puerto de facto de Irak, ya que sus escasas salidas al mar eran asimismo escenario de batalla. No obstante, una vez finalizada la guerra, Kuwait comenzó a reclamar la devolución de todo el dinero prestado que Irak, en una situación económica muy delicada, no era capaz de pagar. El régimen de Bagdad solicitó una condonación de la deuda, argumentando que habían luchado contra el régimen iraní, que era una amenaza también para Kuwait. A lo largo de 1989 se mantuvieron encuentros bilaterales sin que llegaran a ningún acuerdo. Según investigaciones periodísticas posteriores, el primer objetivo de Saddam era el de poner sus manos en el Banco Central de Kuwait, desde donde tomó el oro y toda la reserva de dinares kuwaitíes. Se llevaron en total 160.000 millones en camiones a Bagdad. En 1988, Issam al-Chalabi, el ministro del petróleo de Irak, solicitó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo una reducción de la producción diaria de barriles, con la intención de que el consiguiente aumento del precio del crudo estimulara los ingresos de sus mermadas arcas públicas. Sin embargo, la política de Kuwait era justo la contraria, favorable a un aumento progresivo de la cuota de producción diaria. Con estos motivos, el gobierno de Bagdad acusó a Kuwait de que su política petrolera era una agresión contra Irak. Al mismo tiempo, ambos países estaban explotando el enorme campo petrolífero de Rumaila,
uno de los mayores del mundo, que se encuentra en bolsas subterráneas próximas a la frontera entre ambos. Irak acusó a Kuwait de estar usando técnicas avanzadas y robándole su petróleo, ante lo que exigieron compensaciones. Los kuwaitíes, mientras tanto, aseguraban que tan solo era una excusa para justificar una agresión. Irak siempre ha argumentado tener derechos sobre Kuwait, ya que este territorio pertenecía al Valiato de Basora, dentro del Imperio Otomano. Fue en la Convención Anglo-Otomana de 1913 cuando se sientan las bases para hacer de Kuwait un territorio independiente al interés británico. Consideran así a Kuwait un enclave estratégico como el principal puerto natural de Irak en el Golfo Pérsico y consideran su independencia como un bloqueo marítimo a Irak gestado a principios del siglo XX. El 1 de agosto, tras varios meses de amenazas y desencuentros, tuvo lugar una cumbre en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita, donde la diplomacia de ambos países trataba de llegar a un acuerdo que pusiera solución a todas las reclamaciones de los dos estados vecinos. Irak, para presionar, tenía congregado un contingente militar de casi 100.000 hombres en su frontera. Las negociaciones se dieron por fracasadas, quedando las relaciones diplomáticas rotas de facto. La madrugada del 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein lanza un ataque por sorpresa y las tropas de Irak cruzan la frontera terrestre de Kuwait, en una operación que había sido preparada en secreto y que, pese a las amenazas, tomó a las fuerzas kuwaitíes totalmente desprevenidas. Cerca de 90.000 soldados entran en Kuwait por tierra, mar y aire. Las tropas de tierra, en las que entraron columnas de hasta 500 tanques, avanzaron desde el norte hasta llegar a los alrededores de la ciudad de Kuwait, donde tuvo lugar la Batalla de los Puentes. Al mismo tiempo, varios helicópteros Mi-24, así como varios escuadrones de cazabombarderos Su-22, Su-25, Mirage F-1 y MiG-23 atacaron posiciones por todo el país, bombardeando bases aéreas y varios puntos estratégicos. La aviación kuwaití, que protagonizó algunas luchas aéreas, fue en su mayor parte evacuada a Arabia Saudita. Por tierra, cuando las tropas ocuparon la ciudad, tuvo lugar la batalla del Palacio de Dasman, en la residencia oficial del emir de Kuwait. El emir Jaber III huyó por aire hacia el desierto de Arabia, pero su hermano, el jeque Fath al-Ahmad, se atrincheró junto con fuerzas militares kuwaitíes para defender la plaza. Tras una dura batalla, el palacio fue finalmente asaltado e incendiado y el jeque asesinado. Se capturó el puerto de Al-Hamadi, por donde sale el 80% del petróleo kuwaití. La invasión, en un claro ejemplo de guerra relámpago, fue arrolladora y prácticamente consumada en el día 2. Durante los otros 2 días se dedicaron a desplegar el resto de tropas y a sofocar los focos de resistencia local que quedaban atrincherados en algunas posiciones. La invasión, llevada a cabo ante la sorpresa mundial, tuvo pronto una reacción de condena internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU promulgó el mismo día 2 la resolución 660, en el que instaba a Irak a retirarse de Kuwait y volver inmediatamente al statu quo anterior a la invasión. El 4 de agosto, la potencia ocupante da por derrocado al gobierno del emir Jabbar, acusándole de ser un líder impopular, antidemocrático y opresor contra su población. Se constituyó el Gobierno Provisional del Kuwait Libre. El día 7 se constituye la República de Kuwait, al frente de la cual se sitúa Alaa Hussein Ali. Un día después, Saddam Hussein decreta una fusión entre las repúblicas de Irak y Kuwait. La anexión, rechazada de pleno por la comunidad internacional, que temía invasiones a terceros países, fue sin embargo consumada semanas después. El 28 de agosto, Irak absorbe definitivamente el territorio ocupado, creando la gobernación de Kuwait, una provincia iraquí más, al frente de la cual puso como gobernador a su primo, Ali el Químico. El nuevo estatus internacional generó una condena unánime de todos los líderes mundiales. George Bush,
Mikhail Gorbachev, Margaret Thatcher, François Mitterrand y Helmut Kohl, entre muchos otros, exigieron sin éxito una marcha atrás que no se produjo. El movimiento de tropas y los embargos al régimen de Saddam fueron inmediatos, produciéndose en el mismo mes de agosto la Operación Escudo del Desierto, en la que se enviaron tropas estadounidenses a la frontera de Arabia Saudita para disuadir de una hipotética invasión iraquí. Tras meses de intentos diplomáticos, en enero de 1991 comenzó la Operación Tormenta del Desierto. La invasión iraquí supuso un importante coste económico para el país, no solo por la destrucción de infraestructuras, sino por la quema de pozos de petróleo que los iraquíes realizaron durante su retirada del territorio, produciendo incendios que tardaron hasta 7 meses en ser apagados, con el consecuente impacto medioambiental que ello supuso. Además, el fin de la guerra vino acompañada de la expulsión de numerosa población de origen iraquí, además de yemeníes y palestinos. Además, la población de origen bidún fue tachada de colaboracionista con los iraquíes, por los que muchos fueron desplazados y otros muchos abandonaron voluntariamente el país ante el temor de represalias. En total, se estima que el país perdió más de 700.000 habitantes entre 1990 y 1991. El extraordinario coste económico de la reconstrucción del país hace que, a pesar de su riqueza, este no se haya desarrollado a nivel arquitectónico como otros países cercanos como Emiratos Árabes Unidos. Con la llegada del nuevo siglo, en el año 2003, Kuwait fue una de las importantes sedes militares desde la que se lanzó la invasión de Irak, encabezada por los Estados Unidos y el Reino Unido. En el año 2005, las mujeres pudieron votar por primera vez en las elecciones, pudiéndose presentar igualmente como candidatas. Ya entre el año 2006 y 2009, el país fue el de mayor índice de desarrollo humano de todos los países árabes. A pesar de ello, el país entró en una crisis económica en la década de 2010, debido a la caída de los precios del petróleo, siendo afectada la economía igualmente por los continuos problemas y desencuentros entre el gobierno y el parlamento, que ha frenado el crecimiento del país en la última década. En 2014, el país fue acusado de financiar el terrorismo de Al-Qaeda e ISIS. Sin embargo, el país sufrió un atentado por parte del Estado Islámico en 2015, cuando un terrorista hizo explotar una bomba en una mezquita chiita en la ciudad de Kuwait, siendo el primer ataque terrorista en la historia del país. Ya desde el año 2016, Kuwait ha tenido como mayor socio comercial a China, país que ha invertido en numerosas infraestructuras en el país. A pesar de ello, la economía kuwaití se ha encontrado en recesión durante los últimos años, teniendo en 2020 un déficit de 46.000 millones de dólares, algo que se vio mucho más afectado debido a la pandemia del COVID-19. Ya para julio de 2023, el país registró su primer superávit tras una década, debido a la subida del precio del petróleo, provocado por la invasión de Ucrania. Hoy en día, Kuwait es un país independiente de importancia estratégica, tanto desde una perspectiva militar, por la proximidad a Irak, como una potencia económica por las reservas de petróleo. El país cuenta con más de 14.000 militares estadounidenses en bases del territorio, así como unas reservas petrolíferas de más de 100 años, que representa el 6% de las reservas mundiales. También posee una estabilidad financiera y monetaria. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer un poco más sobre la historia de Kuwait. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.